Tracto gastrointestinal, hecho por Andrea Malú Magallanes para la materia de función y disfunción de los sistemas 1. Introducción. El tracto gastrointestinal es un sistema compuesto por varios órganos que conforman el aparato digestivo, siendo desde la boca hasta el ano. Su función vital es el procesamiento de alimentos para su degradación y eventual absorción de nutrientes y elementos necesarios para el mantenimiento adecuado del cuerpo. Partes del tracto gastrointestinal. Boca, 10 segundos a 2 minutos. Es el órgano principal del tracto gastrointestinal. Aquí se ingieren los alimentos y comienza la masticación de los alimentos para su avance al estómago. Esófago, 4 a 8 segundos. Es un órgano tubular que sigue después de la faringe y la laringe. Transporta el alimento triturado, o sea, bolus, hacia el estómago. Estómago, 2 a 5 horas. Es un estómago que actúa como una bolsa, funcionando como un almacén de comida, donde los alimentos se mezclan y descomponen químicamente. Intestino delgado, 2 a 6 horas. Es el lugar principal donde se absorben la mayoría de los nutrientes de los alimentos. Intestino grueso y colon, 10 a 59 horas. Es donde se absorben el agua, electrolitos y los nutrientes restantes de los alimentos, convirtiendo dichos restos en heces. Recto y ano. Es donde los desechos de los alimentos, ahora convertidos en heces, son excretados del cuerpo humano. Funciones de los órganos. Boca. En esta parte del tracto gastrointestinal, la digestión comienza incluso antes de comenzar a ingerir alimentos por la salivación, el cual es un proceso constante. Fase mecánica. Los dientes cortan y trituran el alimento mientras la lengua los mezcla con la saliva para formar el bolo alimenticio para facilitar la digestión. Fase química. Las glándulas salivales secretan saliva que contiene amilasa salival, tialina, que inicia la ruptura de carbohidratos complejos como los almidones y la lipasa lingual, que tienen la función de degradar las grasas. Protección. La saliva posee lisozima y inmunoglobulinas A, IgA, que son componentes inmunológicos que destruyen las paredes celulares de bacterias patógenas ingeridas. Esófago. Como ya se ha mencionado, el esófago es un órgano muscular diseñado para transportar el bolo alimenticio de forma segura hacia el estómago. Función mecánica. Al hacer la deglución, la epiglotis sella la vía respiratoria de forma automática. La forma en la que transporta el bolo alimenticio es a través de ondas de contracción coordenadas de órganos llamadas peristaltismo o movimientos peristáticos. Función protectora. Esfínter esofágico interior. Es una banda circular muscular que actúa como una válvula de una sola vía. Se relaja para dejar pasar el alimento y se cierra de inmediato para evitar que los ácidos destructivos del estómago suban y quemen el tejido esofágico. Estómago. El estómago transforma el bolo alimenticio en una sustancia llamada quimo. Función mecánica. Tiene 3 capas de músculo, longitudinal, circular y oblicua. Le permite exprimir, licuar y desarmar los alimentos ingeridos. Función química. Jugo gástrico. Las glándulas de la pared gástrica tienen células especializadas con tareas específicas. 1. Células parietales. Vean ácido clorhídrico, HCl. Es un ácido que contiene un pH extremadamente bajo, 1.5 a 3.5, que disuelve tejidos duros. Desnaturaliza proteínas y tiene la capacidad de matar casi cualquier bacteria o virus en el cuerpo. También secretan el factor intrínseco, crucial para absorber la vitamina B12. Células principales. Secretan pepsinógeno, una enzima activa que, al entrar en contacto con el ácido gástrico, se transforma en pepsina, una enzima encargada de cortar las cadenas de proteínas. Función de protección. Para evitar autodigerirse, las células mucosas del estómago secretan una capa gruesa de moco alcalino rico en bicarbonato, que recubre todo el interior del órgano. Intestino delgado. Es un órgano con una longitud de aproximadamente 6 metros en un humano adulto. Es donde ocurre el 90% del proceso digestivo, químico y de absorción de nutrientes. Se divide en 3 secciones con funciones específicas. Duodeno. Neutralización y mezcla. El quimo llega al estómago y es recibido con una mezcla masiva de químicos. El páncreas administra bicarbonato para neutralizar el ácido. Y enzimas digestivos potentes: tripsina, quimiotripsina, lipasa pancreática y amilasa. El hígado y la vesícula biliar aportan la bilis, que actúa como un detergente que emulsiona las grasas en gotas diminutas para facilitar su progresión por parte de las lipasas. Yeyuno e ilion. Absorción de alta definición. Una vez que las proteínas se reducen en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos y los carbohidratos azúcares simples, glucosa. Las vellosidades internas las absorben. Estas células internas poseen microvellosidades que transportan activamente los nutrientes hacia los capilares sanguíneos, que van al hígado, y hacia los vasos linfáticos, grasas. Intestino grueso y colon. En esta parte del cuerpo llega lo que los demás órganos no pudieron digerir.
agua, fibra vegetal y células muertas. Su función no es exactamente digestiva, sino de recuperación energética y desecho. Absorción de electrolitos y aguas. El colon absorbe de forma masiva los litros de agua invertidos en los jugos digestivos a lo largo del trayecto. Esto va compactando los residuos líquidos hasta convertirlos en materia fecal sólida. Microbiota. El intestino grueso alberga millones de bacterias no patógenas que nos ayudan a facilitar la digestión a través de la fermentación de ciertas fibras que el cuerpo no es capaz de digerir ni procesar por su cuenta. Cuando la microbiota procesa estas fibras, como su producto crean gases y sintetizan vitaminas como la K, esencial para la coagulación de la sangre. Compactación y propulsión. El colon ejecuta movimientos de masa pausados pocas veces al día para empujar los desechos en forma de heces a través del ano. Recto y ano. Recto. Funciona como un tanque de almacenamiento temporal. Cuando las heces entran en el recto, las paredes se estiran. Este estiramiento activa sensores nerviosos que envían una señal al cerebro para que el cuerpo comience la evacuación y por lo tanto descarga de desechos. Ano. Posee dos compuertas musculares de control. 1. Esfínter anal interno. Músculo voluntario que se relaja automáticamente ante la presión. 2. Esfínter anal externo. Músculo voluntario que el cuerpo controla conscientemente para decidir cuándo iniciar la evacuación. Órganos extra. Hígado, vesícula biliar y páncreas. Producen jugos digestivos y enzimas vitales para procesar grasas, carbohidratos y proteínas. Mesenterio. Tejido que sostiene los órganos digestivos en su lugar en el abdomen. Sistema nervioso entérico. Red de nervios que permite al tracto gastrointestinal operar de forma independiente, regulando sus propias funciones. Capas del tubo digestivo. Mucosa. Capa interna en contacto directo con los alimentos. Contiene células epiteliales excretoras y absorbentes. Sus principales funciones son: absorción. Introduce nutrientes, agua y electrolitos desde la cavidad digestiva hacia los vasos sanguíneos. Secreción. Libera moco para lubricar el paso del alimento, además de enzimas digestivas y hormonas reguladoras. Protección. Funciona como una barrera física e inmunológica contra bacterias y virus ingeridos con la comida. Submucosa. Tejido conectivo denso que aloja vasos sanguíneos grandes, vasos linfáticos y glándulas. Sus funciones son: nutrición y transporte. Aloja los vasos sanguíneos y linfáticos encargados de alimentar el tejido y recoger los nutrientes absorbidos. Control glandular. Contiene el plexo de Meissner. Elasticidad. Permite que el tubo digestivo se estire cuando pasa el alimento y recupere su forma original. Muscular externa. Capa doble del músculo liso, una circular interna y una longitudinal externa, que genera los movimientos peristáticos. Sus funciones son: propulsión, peristaltismo. Genera ondas de contracción coordinadas que empujan el alimento hacia adelante a lo largo del tracto. Mezclado, segmentación, con 3 segmentos específicos para licuar y segmentar la comida, combinándola con los jugos digestivos. Coordinación motora. Aloja el plexo de Auerbach. Cerota adventicia. Es la capa más externa del tejido conectivo que protege y reduce la fricción con otros órganos. Sus funciones son: lubricación, serosa. Recubre a los órganos móviles dentro del abdomen, como el estómago, y secreta un líquido que evita la fricción entre ellos. Fijación, adventicia. Recubre a los órganos fijos, como el esófago, mediante un tejido fibroso que los ancla firmemente a las estructuras vecinas. Órganos y partes poco conocidas. Plexo de Meissner, también llamado plexo submucoso. Se encuentra en la capa submucosa. Controla localmente las secreciones de las glándulas intestinales y el flujo sanguíneo. Plexo de Auerbach, también llamado plexo mientétrico. Está situado entre las dos capas de la muscular externa. Se encarga de coordinar la motilidad y los movimientos del licuado. Válvulas conniventes, también llamados pliegues de Kettering. A diferencia de la mucosa lisa del estómago, el intestino delgado presenta pliegues circulares permanentes que no desaparecen cuando el órgano se llena. Estas estructuras duplican o triplican la superficie de absorción y obligan al quimo a avanzar en un movimiento espiral ascendente para maximizar el contacto con los nutrientes. Placas de Peyer son cúmulos de tejido linfático localizados principalmente en la mucosa del ilion, última porción del intestino delgado. Funcionan como sistema de seguridad inmunológica del intestino. Identifican y destruyen patógenos antes de que puedan cruzar la barrera epitelial hacia el torrente sanguíneo. Criptas de Leiberkühn y células de Paneth. En la base de las vellosidades intestinales se encuentran estas glándulas tubulares profundas, criptas. En el fondo de estas criptas habitan las células de Paneth, las cuales secretan sustancias antimicrobianas potentes como la lisozima para regular y defender la microbiota intestinal. Línea pectina o línea dentada. Es una línea anatómica crucial situada en el interior del canal anal. Representa la zona de transición anatómica y embriológica donde el tejido cambia drásticamente por encima de la línea. La mucosa es de tipo intestinal.
Esfínter de Oddi y ampolla de Vater. Esfínter de Oddi es un anillo de músculo liso que rodea esta ampolla. Se abre únicamente cuando detecta la llegada de alimentos al duodeno, permitiéndole que la bilis y los jugos pancreáticos entren al intestino para digerir grasas y proteínas. Ampolla de Vater, también llamada papila duodenal mayor, es una pequeña cámara o ensanchamiento donde se unen mecánicamente el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. Células enterocromafines y células de Cajal. Células enterocromafines son células endocrinas esparcidas por la mucosa intestinal. Aunque están en el intestino, albergan más del 90% de la serotonina del todo el cuerpo. Responden a la presión liberando esta neurotransmisión para modular cosas como dolor, náuseas y acelerar el movimiento digestivo. Células de Cajal son también conocidas como el marcapasos del intestino. Son células especializadas que generan un impulso eléctrico constante y rítmico, ondas lentas. Sin ellas, los músculos del intestino no sabrían cuándo contraerse para mover la comida. Células con micropliegues, también llamadas células M, están específicamente ubicadas en el epitelio que cubre las placas de Peyer en el intestino. A diferencia de otras células, estas no absorben nutrientes. Su función es muestrear constantemente lo que pasa por el intestino. Atrapan bacterias, virus y antígenos del quimo y los transportan intactos a través del cuerpo para entregarlos a las células inmunitarias que esperan debajo. También son llamadas las espías del sistema digestivo. Válvula ileocecal. Se encuentra entre la unión del intestino delgado, ilion, y el intestino grueso, ciego. Esta válvula evita que la materia fecal del colon regrese al intestino. Tiene dos labios que se unen a los extremos formando unos pliegues llamados frenillos de la válvula. Cuando la presión en el colon sube, empuja a estos labios, cerrándolos herméticamente como una válvula de no retorno. Glándulas de Brunner. Están en la capa submucosa del duodeno. El estómago vacía el quimo mezclado con un ácido extremadamente fuerte y capaz de perforar tejidos. Las glándulas de Brunner son la primera línea de defensa. Secretan de manera masiva un líquido sumamente alcalino y rico en moco, que neutraliza instantáneamente el ácido gástrico protectivamente, evitando que el intestino delgado sufra úlceras. Teñas del colon y austras. Teñas del colon son tres bandas de músculo liso longitudinal que recorren todo el colon de extremo a extremo. Son más cortas que el propio tejido del colon. Austras. Debido a que las teñas del colon son cortas, provocan que el colon se recoja sobre sí mismo, formando unos sacos o bolsas llamados austras, que son esenciales para retrasar el tránsito y absorber todo el agua posible. Algunos factores para el correcto funcionamiento del tracto gastrointestinal. Dieta. Los líquidos y los carbohidratos simples, como los azúcares o las harinas, abandonan el estómago con rapidez. Por el contrario, las grasas, proteínas y alimentos ricos en fibra exigen un esfuerzo metabólico mayor y ralentizan de manera notable el vaciamiento gástrico. Sexo biológico. Hay varias investigaciones médicas que señalan que las mujeres suelen presentar tiempos de tránsito intestinal en el colon significativamente más prolongados que los hombres. Actividad física. El sedentarismo o periodos prolongados de sueño tienden a ralentizar la motilidad del colon, mientras que el ejercicio físico regular y diario estimula un tránsito ágil y constante. Salud y medicina. Hay condiciones clínicas como el síndrome del intestino irritable o el estreñimiento crónico que alargan los tiempos, al igual que el uso prolongado de fármacos específicos como los analgésicos opioides. A continuación, presentamos algunas enfermedades del tracto gastrointestinal. RG. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Definición. Sucede cuando el anillo muscular que une el esófago con el estómago no se cierra bien, permitiendo que los ácidos gástricos suban hacia el estómago y dañen su tejido. Causas. Debilidad del esfínter esofágico interior, obesidad, tabaquismo, embarazo o una hernia de hiato. Órgano afectado, esófago. Síntomas. Agruras. Sabor amargo o ácido en la garganta. Dificultad para deglutir y tos seca. Tratamiento. Antiácidos para neutralizar el pH gástrico. Cambios en el estilo de vida y, en casos graves, cirugía para reforzar la válvula. Sí. Síndrome del intestino irritable. Definición. Es un trastorno funcional crónico donde los intestinos funcionan y se mueven de manera anormal, demasiado rápido o muy lento, aunque no presentan daños físicos, llagas ni heridas visibles. Causas. Hipersensibilidad nerviosa en las paredes del intestino, alteraciones en la microbiota intestinal, antecedentes de infecciones digestivas graves, así como también estrés y ansiedad constantes. Órgano afectado, intestino grueso y colon. Síntomas. Dolor abdominal, hinchazón o inflamación del abdomen,
periodos de alternación entre diarrea y estreñimiento. Tratamiento, manejo del estrés, cambios dietéticos, medicamentos para calmar espasmos abdominales. Gastritis. Definición. Es la inflamación o irritación del revestimiento interno que protege las paredes del estómago. Causas. Infección por Helicobacter pylori, una enfermedad que veremos más adelante. Uso frecuente de analgésicos comunes como aspirinas. Consumo excesivo de alcohol y niveles altos de estrés. Órgano afectado, estómago. Síntomas: dolor o arder en la boca del estómago, que mejora o empeora al comer. Náuseas y sensación de incomodidad antes o después de comer. Tratamiento: medicamentos que disminuyen o bloquean la producción de ácidos, como el omeprazol. Antibióticos en caso de Helicobacter pylori y cambios en la dieta. Gastroenteritis aguda. Definición: es una infección e inflamación del inicio rápido y temporal en las membranas internas del estómago y los intestinos. Causas: consumo de agua o alimentos contaminados por algún virus, como norovirus. Bacteria: típicamente Salmonella o E. coli, o parásitos. También se transmite por contacto con una persona infectada. Órgano afectado: estómago e intestinos delgado y grueso. Síntomas: diarrea líquida y frecuente, vómitos, náuseas, dolores o cólicos abdominales, dolor de cabeza y fiebre. Tratamiento: hidratación frecuente con suero oral, electrolitos. Reposo, alimentación de dieta blanda, medicamentos específicos, solo si el médico lo indica, tras identificar la infección y su causa. Helicobacter pylori. Definición: es una infección del estómago por bacteria de ese nombre. Dicho patógeno tiene forma de espiral que solo puede evitar el ambiente muy ácido del estómago humano, formando úlceras estomacales que dañan el órgano. Causas: contacto con fluidos de personas infectadas, siendo especialmente saliva, vómito o desechos fecales. También se transmite por consumo de agua y alimentos contaminados. Órgano afectado: estómago, típicamente, y duodeno, poco común. Síntomas: suele ser asintomática hasta que hay progreso mayor, pero los síntomas suelen ser dolor o ardor en el estómago antes o después de comer, náuseas, anorexia, hinchazón abdominal y, en casos graves, caquexia. Tratamiento: se enfoca principalmente en el tratamiento de los síntomas, pero también se recetan antibióticos y antiácidos. Conclusiones. En el área de la medicina, tanto en la medicina humana como la veterinaria, es de suma importancia tener una comprensión del tracto gastrointestinal, especialmente porque en las clínicas veterinarias es de frecuencia alta recibir pacientes con padecimientos relacionados con ese sistema que les impide llevar una vida normal y sana, lo que les perjudica en su calidad de vida. Finalmente, se concluye con que es crucial tener comprensión no solo de este sistema, sino de todos los sistemas vistos a lo largo de esta carrera para garantizar una atención de calidad a nuestros pacientes y fomentar nuestro desarrollo profesional.